Pues, primero que nada, felicitar por este aniversario tan importante de la asociación. Y nada, pues comentarles que el trabajo que traemos es un trabajo relacionado con un rescate reciente que se hizo de una hidroeléctrica. Aquí en la portada vemos un parque lineal entre dos avenidas. Esto era un túnel, que ahorita voy a explicar cómo venía. Era un túnel y a su salida es un canal, y en esta torre que se ve aquí al fondo estaba la caja de toma de agua y más abajo la hidroeléctrica. Todo esto fue regenerado en una zona que queda al otro lado del río. El río pasa por acá. Esta zona está bien desarrollada y esto había quedado abandonado. Era una zona muy deprimida. No existían vialidades para llegar acá. Siempre se ha usado la energía para diferentes usos. Desde el siglo XVII y antes ya se usaba para mover ruedas de molinos. Pero no es sino hasta el siglo XIX que esta fuerza hidráulica, que ya estaba muy encauzada, sirvió para mover maquinaria. A finales del siglo XIX, las industrias textiles, que estaban asentadas en donde antiguamente hubo molinos, se convirtieron en fuerza hidráulica que movió la maquinaria textil. Puebla tiene un lugar privilegiado en la República Mexicana. A la mitad de la República Mexicana hay una cordillera que se llama el Eje Neovolcánico transversal, perdón, y hay dos volcanes en el altiplano central. Del lado oriente está Puebla y del lado occidental está la Ciudad de México. Y los escurrimientos de estos volcanes crean una zona rica en escurrimientos de agua. En el tramo que ocupa la ciudad de Puebla, que está en esta parte, se establecieron una cantidad importante de ranchos y molinos que después se convirtieron en fábricas textiles. Así que Puebla tuvo una vocación textil importante gracias a este río. Y bueno, les decía que a la salida de la ciudad de Puebla, que es esta mancha que está aquí en gris, se colocaron dos hidroeléctricas, las primeras de su tipo en la ciudad de Puebla. Este es el predio donde se acumulaban los excedentes de agua, y aquí en esta zona se puso, bueno, una fábrica que resultó ser la segunda más grande del estado. Y cuando entró la familia Rivero Collada a la sociedad, implementaron una serie de tecnologías innovadoras que hicieron traer a un italiano que estaba en Estados Unidos y que había hecho la presa de la ciudad de Querétaro. Se lo trajeron para que hiciera una presa y una hidroeléctrica para la fábrica del Mayorazgo. Y esta es la Carmelita. Hacen una represa, meten un canal. Aquí está la toma de agua. Aquí se precipita el agua. Estos son los excedentes de agua. Y todo lo que se utiliza en esta presa, al final se vuelve a colectar y se mete en un túnel para la siguiente presa, que es la Carmela, de la que vamos a hablar ahora. La fábrica está del lado derecho, y a unos 5 kilómetros de la fábrica se hizo la represa y la hidroeléctrica La Carmelita. Y desde la Carmelita se hace un túnel
y se lleva hasta la Carmela el agua que ya ha sido utilizada para mover las primeras turbinas, las primeras 2 turbinas, y se logra una caída mayor porque este terreno es casi plano, no tiene gran fuerza y no se alcanzaban pues las caídas de agua que eran necesarias para mover las turbinas. Entonces toman agua todavía del Atoyac, la que traen en el túnel, y producen energía eléctrica que no solo va a servir para esta fábrica, sino que va a servir para otras 3 fábricas que van a adquirir los señores una vez que se constituyen en una sociedad civil denominada Atoyac Textil. Esto es lo que queda de la fábrica, todo lo demás ha sido demolido. Estas son las obras que se hicieron para meter en los túneles las tuberías. Y este es el canal de llegada y las condiciones en las que estaba esta torre, que después le llamaron el castillo, que según la leyenda urbana se utilizó en la Revolución Mexicana para, digamos, como punto de vigía para advertir. Pero lo que quiero que vean es que esta torre que está en la fotografía de abajo alcanza 18 metros de caída y mueve en la casa de máquinas que está más abajo, la casa de turbinas, mueve 2 grandes turbinas y producen cada una 1000 caballos de fuerza. Este es el túnel de agua que ideó el ingeniero Mastretta. Esta es la llegada a la sala de turbinas. Son unas tuberías de unos 50 metros de diámetro. Y se encontraba desde 1957 en completo abandono, pero las características constructivas hicieron que permaneciera y han estado impulsando varios grupos de la sociedad civil su rescate hasta que finalmente hace apenas unos 10 años se logró su recuperación. Las losas ya estaban muy deterioradas. La casa del compuertero y de los operadores de la maquinaria, este era un depósito de agua del lado derecho, ya estaban en completas ruinas. Estas son las tuberías por las que descendía el agua y se rescató, digamos, el trayecto del agua para que con fines didácticos la gente supiera cómo funcionaba la fábrica. Así estaba y así quedó en la restauración. En la primera foto de arriba a la izquierda verán el canal de demasías que va por la derecha, y en la parte de abajo, del lado izquierdo donde se ve la fila de árboles, está la salida del agua que se regresa al río Atoyac. Estas las condiciones en las que estaba el castillo. Y luego se hizo un proyecto de restauración para un centro cultural digamos, donde salía el canal de desagüe, y se hizo este proyecto que tiene en el número 1, que es la Casa de Turbinas, un ágora para eventos culturales. En el castillo se implementó un museo
de sitio para explicar cómo se producía la electricidad, y luego hicieron un espacio al aire libre para eventos culturales, unas áreas para picnic, una cafetería, talleres y locales para artesanías, más una pista de sky. Este es el aspecto del canal de llegada del agua. El volumen, como podrán darse cuenta, era bastante importante. Y así ha sido restaurado y vuelto a poner en servicio para la comunidad una instalación hidráulica que es para lo que todos trabajamos, que es la recuperación del patrimonio industrial. Para otros fines, las características del río y de las hidroeléctricas no, no darían actualmente para producir electricidad, así que se decidió hacer un museo de sitio y darle un parque urbano a una comunidad, digamos, marginada. Estos son los espacios culturales, una biblioteca, unos pabellones para artesanías, unos talleres para la comunidad. Y nada, simplemente comentarles que este ha sido el producto de la insistencia permanente de la gente que trabaja no solo el patrimonio industrial, sino el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, y que gracias a esa constante y persistente labor se ha logrado rescatar esta importante hidroeléctrica denominada La Carmela. Y pues nada más que agradecerles la oportunidad de participar en el evento. Muchas gracias. Bueno, pues nada, como viene siendo tradición desde hace unos años, vengo trayendo a Incuna distintas piezas de obra industrial del arquitecto Antonio Palacios, porque es una faceta bastante desconocida dentro de su obra como arquitecto. Es bien conocido, ahora lo veremos, por sus obras como el Palacio de Comunicaciones en Madrid, el Círculo de Bellas Artes, el Hospital de Maudes. Y bueno, pues esta faceta de arquitecto de la industria, que es más inusitada, pues se ha ido descubriendo poco a poco, y también sobre eso versa mi tesis doctoral sobre la arquitectura comercial e industrial de este arquitecto. Bueno, empiezo situándolo un poco. Palacios, gallego, es de Porriño, de Pontevedra. Se forma en Madrid en arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, con arquitectos, con profesores muy reputados, como eran en su momento Ricardo Velázquez Bosco, del que este año es el centenario, Arturo Mélida, Alinari, y Manuel Aníbal Álvarez. Son sus tres referentes principales. Lo digo es profeso porque tiene mucho que ver o tiene mucha impronta la maestría de Arturo Mélida en la influencia de las primeras obras de Antonio Palacios, y también le vincula a estos dos casos que vamos a ver hoy. En pantalla tenemos, además al propio autor, tenemos un proyecto suyo de carrera, de estudiante, que es lo único que se conserva esta imagen en blanco y negro, y podemos apreciar ese detalle, esa impronta de finales del 19 en la que tenían cierto interés por las artes decorativas y con mucha influencia también de estilos históricos. Recordemos que el siglo XIX es un siglo apasionado por la historia, y curiosamente es una vaquería que lo podríamos encuadrar dentro de un patrimonio también industrial, aunque obviamente esto es un proyecto de escuela que no se llega a ejecutar. Sin embargo, la carrera arquitectónica de Palacios
empieza vinculada a Joaquín Otamendi, que es compañero suyo de clase de arquitectura, y este es a su vez hermano de Miguel Otamendi Machimbarrena, que fue ingeniero de caminos, y ellos dos, los dos hermanos Otamendi, primos de Vicente Machimbarrena, que llegó a ser incluso director de la Escuela de Caminos. Es decir, tenemos dos arquitectos y dos ingenieros, y no es casual que la primera obra en la que empiezan trabajando Antonio Palacios y Joaquín Otamendi sea con el hermano y el primo, ingenieros, que sería esto que vemos, el Puente de la Princesa sobre el río Manzanares, que se llega a construir, tardan bastantes años en hacerlo, y luego no dura mucho porque en el año 29 se derriba. A raíz de esto se presentan también a un concurso, los cuatro, en Bilbao, para hacer un puente, con el lema Laurac Bat, que quiere decir 4 en 1, lo vemos ahí en pantalla. Y esto os lo traigo para que veáis la estética un poco modernista que sigue la impronta, efectivamente, de esa influencia de su maestro Mélida. Y aquí vemos el proyecto del puente señorial, que ganan el primer premio, pero no se llega a ejecutar. En 1902, también con motivo de la jura de Alfonso XIII, pues levantan este arco que, como digo, se inserta mucho en todo ese lenguaje que todavía arrastran, con también cierta conexión con el modernismo catalán, como vemos en esta fachada de esta tienda en Madrid, que existió muy efímeramente. Y, por supuesto, el proyecto del casino que convocan, el Real Casino de Madrid, que, como sabéis, pues no se llega a edificar, sino que hacen declaran el concurso desierto y 6 ganadores, y lo que hacen es como una especie de macla entre todos. Aquí tenemos a Arturo Mélida. ¿Y por qué quería hacer especial hincapié en Arturo Mélida al respecto de las dos fábricas que vamos a ver hoy? Pues porque Arturo Mélida, como profesor de Palacios y con el que tenía un trato muy próximo, fallece muy tempranamente, con 50 y pico años, en 1902. Resulta que además de arquitecto, era escultor y pintor. Tenemos muchos ejemplos, no voy a entrar en su personaje, pero sí destacar que entre sus obras pictóricas, pues diseñó unos almanaques, unos calendarios, unos carteles para la Unión Española de Explosivos. Aquí vemos en 1900 y el de 1901. Luego fallece, ya no me consta que haya otro almanaque más. Aquí ya tenemos ese vínculo del maestro de Palacios con esta empresa. Como veis, la sede, creo que lo pone por ahí, Villanueva 11, lo vemos, en la calle Villanueva 11 estaba la sede de esta Unión Española de Explosivos. Paso levemente por esta fábrica porque es sobre esta época cuando Palacios empieza a trabajar también para otras naves, otras industrias que le proponen también asfaltos de Maeztu. Son todo obras que estoy desarrollando en la tesis. Esta la dejo para traer el año que viene. Voy a traer este 3D que evoca la central de Tetuán, que la presenté aquí en Incuna hará un par de años, que también es una novedad. Y ya pasamos a la empresa que era la Unión Española de Explosivos y GEINCO, con Alberto Thiebau, que era el gerente, el administrador de esta empresa, que, como sabéis, luego Unión Española de Explosivos se acaba fusionando con Río Tinto y hoy en día es Maxam, empresa internacional de explosivos. Ha ido, digamos, como todas las empresas, absorbiendo unas a otras. Y nada, bueno, pues este era en su momento su director, y le encarga al estudio de Palacios Otamendi esta fábrica. GEINCO no es otra cosa que el acrónimo de General de Industria y Comercio, Sociedad GEINCO, Sociedad General de Industria y Comercio, eso es. Y bueno, pues esto estaría conectado con la zona que se llama el Cerro de la Plata, en Madrid, al sur de la estación de Atocha. Debajo de los talleres, como podemos ver en el plano, están las vías de circunvalación. Esto es como la circunvalación que conecta con todo el paseo verde ferroviario actual, o sea, toda la conexión que iba a la estación Imperial en Madrid, de mercancías. Tenía esta conexión ferroviaria
con la estación de Atocha, con MZA, los talleres, y en esta zona del Cerro de la Plata pues surgieron bastantes fábricas y otro tipo de industrias. Justo al otro lado de la vía estaba y está lo que todavía es la nave de la Sociedad Gasificadora Industrial en Méndez Álvaro. Lo digo porque ha sido rehabilitada recientemente por Acciona y creo que es interesante para que ubiquéis más o menos el lugar del que se trata. Y esta vía sigue existiendo. La zona pues, actualmente es un barrio de viviendas, con lo cual no tiene ningún resto que nos hable de su pasado industrial. Me interesa un poco que veamos lo que es la planimetría que se conserva, porque no hay mucha información, de hecho por eso es una obra inédita, porque prácticamente esta construcción quedó en el olvido de los tiempos, dado que tampoco tuvo una continuidad más allá de, bueno, mediados del siglo XX ya se pierde. Vemos estos alzados, estas plantas, todavía aquí no es la configuración final, esto se aprecia comparando planimetrías de pabellones sucesivos que se van añadiendo. Estamos hacia 1905, que es cuando empieza el proyecto, y lo que sí que podemos reconocer son una serie de elementos compositivos. Por ejemplo, aquí tenemos una sección con unas naves de la misma empresa que harían después en Aldea Moret, en Cáceres. La Unión Española de Explosivos tenía varios centros industriales, y uno de ellos era en Cáceres, donde tenían esta curiosamente similar estructura, muy parecida a lo que era la de Madrid. De hecho, si comparamos el plano con las edificaciones que sí están fotografiadas de Madrid, es que no he conseguido localizar desgraciadamente ninguna foto. Cuando uno busca el Cerro de la Plata siempre aparecen otros entornos, pero esta fábrica específicamente no he conseguido localizar ninguna imagen. Pero vemos el gran parecido que tiene conceptual y volumétrico con naves de la misma empresa, lo cual también da que sospechar que partieran de un mismo proyecto para repetirlo en distintas ubicaciones. Os voy a enseñar algunas de las piezas separadas, porque me ha costado mucho localizar toda esta información, porque no es un expediente, sino que son pues unos 12 o 14 expedientes diferentes que no están. El Archivo Municipal de Madrid no tiene base de datos digital, con lo cual la búsqueda es enteramente a mano, abriendo cajas y buscando. Así que es una suerte haber localizado todo esto. No descarto que haya alguno que no haya localizado. Y bueno, pues podemos ver el depósito de aguas, los laboratorios, incluso secciones con maquinaria dibujada, algún almacén, que también son interesantes, y que nos hablan también del asentamiento topográfico un poco en ladera que tenía en ese Cerro de la Plata. Vemos algún almacén más. Todo esto es una evolución desde 1905 hasta 1918. Prácticamente participa Palacios, después se separan Palacios y Otamendi, y nos consta que Otamendi sigue trabajando para esta empresa. Aquí vemos una prolongación de los almacenes y aquí otro plano de esos mismos almacenes firmado por Joaquín Otamendi. Bueno, como quiero ir un poco más rápido, avanzo con estas imágenes aéreas. Como vemos, está la estación de Atocha arriba, en el margen superior. Ahí ya nos ubicamos. Haciendo un pequeño zoom vemos lo que era el conjunto en esa curva. A mano derecha está lo que sería la fábrica de gas, y a mano izquierda todo el conjunto de Geinco. Por desgracia, aquí vemos ya una foto más avanzada. El otro era el año 27, esta es de los años 40. En el año 52 se produce un gran incendio. Ahí las fotos no son muy buenas, pero permiten identificar la fábrica de gas, y entre el paisaje pues aparecen los edificios de madera de la Sociedad Española de Explosivos. Y así quedó. Después del incendio, el depósito de atrás lo reconocemos perfectamente conforme a los planos. La estructura, sí que en primer término tenemos esas lamas de madera con un zócalo de ladrillo. Se ha conservado todas las partes de fábrica, incluida la chimenea. Bueno, ahí vemos el depósito por compararlo. Y tenemos estos almacenes que, bueno, pues sobreviven solo las partes que no se queman, ¿no? Aquí tenemos la comparativa para ver que la estructura correspondía con fidelidad a lo que había sido la fábrica. Y esta vista aérea ya es posterior, se pierde las naves de madera y hacen unas de hormigón, de las que tampoco he conseguido foto, así que vuelvo a recurrir al de Amoret,
Obviamente, estas fábricas no podían ser estructura metálica porque eran fábricas de producción de ácido sulfúrico. Esto corroía el metal, con lo cual tenían que recurrir sí o sí a hacerlo en madera, con el riesgo de que en una fábrica donde manejas material inflamable, pues pasase lo que pasó 50 años después, es decir, que ardiese. De manera que ya al final en esta época recurren a estas estructuras de hormigón. Y paso a la otra fábrica porque no tengo mucho más tiempo. La Unión Española de Explosivos, como veis, Villanueva número 11, el sello que aparece GEINCO, o sea que hay esta vinculación porque ambas son empresas filiales de la misma administración de Thiebaud. Y estos son cartas para que veáis un poco que pone el sello es igual, poniendo GEINCO, Sociedad o Unión Española de Explosivos. Y pasamos a ver esta ubicación, porque de esto sí que queda algo. Esto es al otro lado del río Manzanares, en la zona donde estaba la Quinta del Sordo, la quinta donde había vivido Goya. Y justo encontramos este plano firmado por Palacios con la finca de Luche, pone ahí, y una serie de pabellones que va añadiendo. No he encontrado todas las piezas, pero sí que he ido localizando algunos apartados, tengo menos que de GEINCO, y aquí vemos estos pabellones en los que pues, añade un pozo, hace un puente para pasar un arroyo, o construye toda esta serie de pabelloncitos y almacenes, una casa-habitación, casa de guarda, granero, pues un almacén de mayores dimensiones. Todo esto vinculado también a otro entorno ferroviario ya desaparecido, que era la estación de Goya, que tomaba el nombre, como sabéis, precisamente por estar al lado de esta finca del pintor. Y bueno, pues la sorpresa analizando todo esto, toda esta información que fui localizando en el archivo, es que efectivamente en 2004, cuando yo tomé esta foto y pensaba que eran restos de infraestructuras ferroviarias, pues resulta que no eran infraestructuras ferroviarias, sino que eran estos almacenes de la sociedad, de la Unión Española de Explosivos, que ya no existe. Este pabellón en concreto ya no existe porque tuvo un incendio y terminaron por demolerlo. Esto en el plan general ni está protegido, ni siquiera está considerado todo como zona verde, con lo cual pues no tiene nada. Y aquí veis otra imagen. Y estas sí que son actuales del resto de pabellones que se conservan, que están, pues no sé en qué situación, si ocupados, pero el caso es que son viviendas con su cerca de jardín. Y bueno, es interesante porque es lo único que queda. Como me indican que el tiempo ya está. Muchas gracias. Per chi mi conosce sa che non parlo spagnolo, lo parlo male, quindi non voglio violentare la vostra lingua. Parlerò in italiano, ma parlerò molto semplicemente, quindi potrete capirmi. Ci sono tante belle immagini, quindi fotografie, guardate le fotografie, non ascoltatemi, è uguale. Vi parlerò di un generale, di un militare italiano, è stato l'inventore dell'aeronautica militare italiana, è uno dei primi pionieri dell'aeronautica al mondo, è questa persona che vedete qui dietro, nato nel 1877, morto quasi centenario nel 1968. È una cosa strana perché gli aviatori una volta morivano molto giovani e quindi lui è particolare che ha vissuto molto tempo. Il motivo importante e particolare per cui vi voglio parlare è perché è stato l'inventore di molte delle innovazioni dell'aeronautica che si usano tutt'oggi e nella sua vita, nell'arco di 30 anni, ha inventato oltre 50 brevetti e scritto oltre 170 studi relativi a innovazioni dell'aeronautica. No. Ecco, adesso ho imparato. Vedete questa immagine dietro di me? Questa secondo me è un'immagine illustrativa della velocità. Ad inizio secolo, siamo nel 1907, in Italia, ma un po' in tutto il mondo, si pensava che lo sviluppo del trasporto veloce, quindi il futuro del trasporto, fosse con questo tipo di idroplani, cioè delle navi con dei motori da aerei sull'acqua. È stata un'avventura particolare, molto pericolosa. Molti di questi piloti sono morti perché questi particolari tipi di imbarcazioni avevano dei cedimenti strutturali, un giorno sì e un giorno no.
ma questo è un esperimento importante per tutto quello che è stata la navigazione aerea. In Italia noi parliamo di navigazione tanto sul mare, sull'acqua, tanto per aria. Vedete questa blueprint, questa cianografia? È l'immagine, è il disegno, il progetto della nave che avete visto prima, della barca di prima. Tenetelo a memoria perché questa cosa vi aiuterà a capire perché si passa dal mare alle stelle. Ad inizio secolo le alternative erano quella barca con i motori che avete visto poco fa e questa cosa qua. Questo è un dirigibile, quindi un pallone aerostatico con un motore e una cabina attaccata al fondo. Questo è uno dei primi disegni dei dirigibili italiani, uno dei primi disegni dei dirigibili europei con motore sulla navicella, quindi con motore sulla nave. È un disegno grande così, fatto su un qualsiasi foglio di carta. Da questo disegno si è passato alla realizzazione dei dirigibili italiani e soprattutto dei brevetti dei dirigibili che saranno costruiti in Francia, in Inghilterra e in Germania. Questo è uno sviluppo ulteriore, è una composizione fotografica, anche dal punto di vista dei documenti questo archivio è molto interessante e questa immagine serve per capire come il dirigibile cede con l'utilizzo. Essendo una struttura molto leggera, riempita di gas, con l'utilizzo tende ad andare verso il basso. Vedete che c'è una riga rossa, quella riga rossa sta a indicare il cedimento strutturale dato con l'utilizzo. Questi sono diversi modelli che questi laboratori, sotto la guida di questa persona di cui vi sto parlando, hanno costruito e hanno immaginato a partire dalla fine dell'Ottocento. Questo è una struttura di un dirigibile di circa 20 metri con una casetta sotto con il motore che si occupa di spingere avanti il dirigibile. Questo è un dirigibile francese, vedete che la navicella sotto comincia ad assomigliare a un aeroplano, comincia ad avere delle forme aerodinamiche perché tutti gli studi di aerodinamica applicati ai dirigibili cominciano ad avere una grossa importanza perché il dirigibile, essendo molto grande e molto grosso, offre molta resistenza all'aria e quindi con questi manufatti, con questi progetti si inizia a studiare l'aerodinamica aerea. Questo è un passo indietro, è un dirigibile, un modello francese. Se vedete la nave è proprio una nave, una barca. È qualcosa che ricorda le forme antiche, greche e romane. Qui si è proprio attaccata una barca sotto un pallone, perché per comodità di strutture, gli ingegneri lo sanno anche meglio di me, è più facile far atterrare un dirigibile, un aviomobile, sull'acqua che sull'asfalto, sul cemento, sulla terra. E quindi una delle necessità di queste prime innovazioni era quella di non avere strutture a terra, perché il mare, soprattutto in Italia, i laghi, offrivano una base a terra molto più semplice da usare. Si passa alla costruzione, quindi dai progetti che avete visto poco fa ai prototipi, ai modelli. Questo è un modello in scala 1:5, è all'interno di uno dei primi laboratori sperimentali dell'esercito italiano. Qui siamo nel 1902. Da quei modelli si costruiscono questi dirigibili. Questo è uno dei dirigibili più grandi, il primo modello grande dei dirigibili italiani, si chiama modello G, grande, ed è lungo 35 metri. Vedete la navicella sotto? Quella navicella è una barca, è la barca che vi ho mostrato all'inizio. Alla barca sono attaccati una coppia di motori. Questo è lo stesso, è una foto che a noi appassionati di patrimonio industriale piace molto perché nell'angolo c'è il gasometro di Roma, il primo dei gasometri di Roma. Vedete tutte queste persone sotto con il naso in su, questo è il varo del primo dirigibile G1 italiano, siamo nel 1913. Al di là degli allievi in primo piano che sono ben in mostra davanti a questa innovazione, questi dirigibili sono dirigibili dell'esercito, sono dirigibili militari e quindi hanno la necessità di avere delle armi a bordo. La follia ha voluto che si provasse a mettere un cannone da 40 mm, quindi spara proiettili così larghi, su una navicella, su un pallone. Immaginatevi ad ogni sparo la navicella e il pallone cosa fanno. Ci vuole coraggio.
Una delle innovazioni della persona di cui vi sto parlando è stata quella di togliere il cannone, l'armamento dalla navicella e di metterlo sul pallone, quindi inventando una torretta mobile. Se avete in mente Indiana Jones, la ricerca del... il secondo forse, vi ricordate lo Zeppelin con l'aereo che si stacca, eccetera. Proprio per evitare di spararsi addosso, il dirigibile ha una torretta in alto con il cannone o la mitragliatrice. Ahimè, siamo in tempo di guerra, quindi questo è nel 1917, io abito giusto lì sopra, e queste sono le azioni di guerra condotte dopo la massima espansione dell'invasione austro-ungarica in Italia. Vedete Venezia, l'impero arriva molto vicino a Venezia, da Ferrara partono le incursioni dei dirigibili rispetto al territorio appena conquistato, quindi questo archivio conserva anche tutti i report settimanali delle azioni di bombardamento. Non si va solo in guerra, non vi posso mostrare di più perché il lavoro è inedito, si sta per pubblicare, ma già nel 1930, quindi siamo un po' dopo, si immagina una spedizione sull'Everest con i dirigibili. Perché? Perché si fa meno fatica col dirigibile poi scendere sulla punta dell'Everest che aspettare fino al 1956, se non sbaglio, Edmund Hillary che l'Everest lo scala con le bombe di ossigeno. Vi dicevo prima di aerodinamica. Il nostro generale è un esperto di fotografia, quindi abbiamo una grandissima collezione di fotografie che testimoniano le esperienze di aerodinamica. Queste sono fiamme di una candela che è messa tra una fonte d'aria, l'oggetto da sperimentare, per cui valutarne le caratteristiche aerodinamiche, e la fiamma dopo, per vedere come la fiamma reagisce all'aria che passa attraverso questo oggetto. La foto è piccola, spero che si veda qualcosa. La foto in mezzo, centrale, vedete un profilo di un'ala, il generatore d'aria, la fiamma dopo. Fare queste fotografie nel 1903, nel 1904 non è proprio così facile. Eccole, abbiamo tantissime collezioni di queste fotografie che testimoniano il passaggio e lo spostamento dei profili delle ali. Ovviamente non si rimane solo agli esperimenti con le candele, che sono più adatti a un cimitero o a una chiesa, vedete voi, ma si fanno anche dei calcoli seri per determinare efficienza, portanza, resistenza all'aria di tutta una serie di particolari costruttivi che non sono solo italiani, ma che sono tipo questa, un'ala appartenente a degli aerei della RAF, quindi inglesi. Questi sono gli esperimenti che si fanno. Ovviamente è molto difficile avere uno stabilimento per la sperimentazione in dimensione 1:1, quindi si usano dei modelli e si usa un po' tutto quello che serve, che si trova. Siamo anche in tempi abbastanza difficili. Quindi per i ventilatori si usano i ventilatori industriali, per i refrigeratori, per abbassare la temperatura dell'aria, si usano i frigoriferi di casa e si usano soprattutto modellini in scala 1:20, 1:30, 1:5 se sono cose particolarmente piccole. Questo è uno dei modellini, qui si sta già studiando la resistenza aerodinamica di un modello di aereo. Ovviamente le gallerie del vento si immaginano, si progettano e si realizzano. Questa è la prima galleria del vento italiana, è la prima galleria del vento al mondo ed è stata fatta a Roma. Farla così grande costa molto, quindi ci vuole tanto tempo, quindi è più facile farla piccola per i modellini. Questa è la prima galleria al mondo a velocità normale, quindi non a velocità supersonica, costruita in Italia dentro una stanza. Aerodinamica, aerei, basta dirigibili. Per tutta una serie di questioni politiche, che forse potete immaginare dovute al regime italiano di quel periodo, si abbandonano i dirigibili perché vanno troppo piano, perché il nostro governo dell'epoca ammirava molto la velocità, la forza, la potenza, e quindi si cerca di sviluppare quello che è l'aviazione su aereo. Questo è uno dei primi modelli italiani. Nel 1902 sapete che i fratelli Wright faranno quei salti sulla spiaggia. In realtà sono i primi, ma tutte le nazioni del mondo erano pronte a quell'innovazione. Quindi cominciano loro, ma a distanza di qualche mese, in Italia, in Spagna, in Germania, in Francia, si fanno questi esperimenti. Questo è uno dei primi prodotti in Italia, progettati e prodotti in Italia. La ruota del carrello è comunque una ruota di una bicicletta. Questi sono francesi, sono dei Farman prodotti tra Francia e Belgio e siamo già qualche anno dopo, intorno agli anni 10. Li vedete belli che parcheggiati e li vedete nel golfo di La Spezia che stanno volando. Ovviamente succedono anche
gli incidenti. Questo è un pilota americano che cade, che però viene salvato. Come dicevo all'inizio, i piloti muoiono o molto giovani o sono così fortunati da morire molto vecchi. Quindi il nostro è morto molto vecchio. Si sperimentano tutti i componenti degli aeroplani. Qui, sempre nelle sale dell'Istituto Sperimentale Aeronautico, si sperimentano i serbatoi, perché già si capisce, pur non andando ad altezze molto alte, che il carburante degli aerei si espande e si contrae a seconda della pressione e della temperatura. E quindi questo alto edificio serve proprio per far variare pressione ed altezza ai serbatoi dei carburanti degli aeroplani. Si gira il mondo per vedere cosa succede al di fuori dell'Italia. Qui Rumpler è un progettista e costruttore tedesco, qui siamo nel 1912, a febbraio c'è anche la neve, e quindi si cerca di carpire segreti industriali in giro per l'Europa. Il tempo passa, si impara a costruire aerei sempre più veloci. In Italia abbiamo un paio di aziende, tra cui la Caproni, che sono molto famose per la costruzione di aerei molto performanti, molto veloci, aerei da record, ahimè aiutati anche dall'esperienza del nostro esercito, che viene in Spagna e partecipa alla guerra civile dalla parte sbagliata, diciamo così. E quindi questo è uno dei primi modelli di aerei da corsa e adattati all'attività bellica. Questo è il secondo. Vedete che i disegni si complicano, si passa sempre più dal legno e dalla seta all'acciaio, al ferro. Si studiano componenti per gli aerei. Isotta Fraschini, anche oggi insieme a Rolls-Royce, è uno dei maggiori produttori di motori da navi. Questo è un motore 18 cilindri per un aereo. Immaginate un motore grande da qui a lì, che pesa non so quanto, montato su un aereo, un motore che ha circa 45 cavalli. Adesso il motore è grande così e di cavalli ne fa 400. Ci sono aerei più strani, le idee più assurde, perché a questa persona arrivano anche tutte le invenzioni di qualsiasi comune cittadino che vuole immaginarsi un aereo. Questo aereo, questa è la punta di un aereo, quindi oltre ai motori c'è la punta che gira, proprio per immaginare, non è mai stato realizzato, la migliore penetrazione nell'aria. Ci sono anche cose strane, costruite in un solo esemplare. Questo è un elicoplano, una via di mezzo tra un aereo e un elicottero. Ha due ali rotonde che girano, che servono per sostenere l'aereo, e un'elica che lo sposta. Ne è stato costruito uno, basta. Si arriva, e ho quasi finito, all'inizio degli anni 30, in cui la locomozione con elica è sostituita con la locomozione a reazione. Questo è il primo esemplare al mondo progettato e costruito in Italia di aereo a reazione. Non è tedesco, è italiano, ahimè. Questo è il disegno, l'originale, questa è la realizzazione sul campo di volo, fotografata qualche anno dopo. 3 slide ancora. L'idea e il progetto di una vita del nostro Gaetano Arturo Crocco è stata quella di allontanare sempre di più il pilota dalla zona di guerra, perché si è reso conto per primo che spesso i piloti morivano. E quindi un progetto durato 40 anni, dal 1910 al 1950, ahimè, è stato quello di sviluppare bombe guidate a distanza. Questo è uno dei progetti di mezzo che cambia nome negli anni, in questo momento si chiama telebomba, quindi bomba teleguidata, attaccata a un carrello speciale sotto un qualsiasi aereo con dei particolari meccanismi. La bomba viene guidata sull'obiettivo, sia aria-terra che aria-mare. Questo dà il vita a quest'altra cosa che assomiglia alla V2 tedesca. In realtà questo è un progetto italiano, si chiama Autopilota Breda Crocco, costruito, progettato, sperimentato prima del 1943, sottratto alla invasione nazista proprio per evitare che i progetti V2 tedeschi subissero un'accelerata. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale il progetto è stato abbandonato. Ma, ed questo non ve lo mostro perché ho quasi finito, anzi ho finito, questi esperimenti sulla missilistica, sulla balistica superiore hanno fatto sì che questa persona che vedete, cioè Gaetano Arturo Crocco, abbia inventato e perfezionato le teorie sulla fionda extra o stratosferica, ovvero le teorie matematiche che nel 1970 hanno portato l'uomo sulla Luna. Quindi questa persona qui che vedete è l'unico italiano nella Hall of Fame della NASA perché ha inventato il modello matematico per cui si è potuti uscire per la prima volta dalla stratosfera. Mi piace ricordarlo con questa foto mentre guarda un aereo e io so che lui sta pensando che l'aereo non funzionerà mai perché vedo i suoi documenti. Mi piace ricordarlo sperante e speranzoso nel futuro che vede questi collegamenti tra le nazioni pacifici
In realtà poi la maggior parte delle sue invenzioni sono state usate per le bombe e quindi un po' il suo sentimento è stato tradito. 16 minuti, a posto, grazie. Bueno, pues vamos a ver el caso de la fábrica de armas de Oviedo, un elemento singular y que actualmente pues, está muy en boga de toda la ciudadanía pues, de Oviedo y de Asturias. No se sabe qué hacer con él o hay muchos proyectos, pero bueno, la verdad es que está un poco todavía indeciso. Nosotros aquí, tanto Pedro como yo, vamos a proponer que una parte de ella, en este caso las naves estas, digamos, diseñadas por Ildefonso Sánchez del Río, se puedan reconvertir en viviendas. Bueno, esta presentación tiene unas partes. Vamos a introducir primero un poco la fábrica de armas de La Vega. Hablaremos un poco de esos talleres, la nave de talleres de cañones de Ildefonso. Luego, pues veremos otras experiencias, principalmente barcelonesas, que también se ha hecho, digamos, un trabajo bastante similar a lo que proponemos nosotros. Lógicamente, en esa propondremos una distribución de viviendas. Al final nos van a salir 77 viviendas, apartamentos. Vamos a utilizar unos elementos prefabricados de madera y, bueno, pues habrá que una pequeña urbanización interna y unas conclusiones. En principio, voy a ponerme el cronómetro porque a todos igual, ¿verdad? Yo también. La fábrica esta de la Vega se fundó en el antiguo monasterio benedictino en el año 1856 y bueno, fue la ley de desamortización en el cual ese patrimonio pasó al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo cedió, digamos, al ministerio en aquel momento que se llamaba del Ministerio de la Guerra, ¿verdad? Bueno. Lógicamente, en un convento de estos pues había construcciones del siglo XII, pero bueno, a partir de 1858 pues hubo que reconvertir porque, claro, tener una factoría en un convento pues había bastantes problemas. Me parece esto bastante interesante porque anteriormente no es que se hiciese allí nueva, sino que Oviedo tenía esa tradición de fabricación de armas. Lo que pasa es que es un sistema totalmente diferente a este industrial nuestro. De alguna manera tenían ahí la fábrica, estaba ocupada en el Palacio de los Duques del Parque, conocido actualmente como el Palacio del Marqués de San Feliz, y en el cual había armeros que en sus casas trabajaban, hacían, digamos, piezas, culatas, cañones o pequeñas series de armas y se las llevaban o iban a montarse, digamos, a la factoría esta. Lógicamente, cuando empieza a haber una demanda muy importante, pues ese sistema no funciona y de ahí, digamos, que se proponga hacer esa gran factoría. Esta de factoría ya empieza a ser moderna. El Orza la pone en marcha en el año 1857, ya contaba, pues, en aquel momento con unos talleres de verdad, una auténtica revolución industrial, con maquinaria impulsada por máquinas de vapor, como no podía ser de otra manera. Y ya en aquel momento tenía, digamos, un empleo que daba trabajo a 700 personas, 700 oficiales, más luego otros 250 obreros. Estamos hablando de en torno a 1.000 personas trabajando, ¿verdad? ¿Qué se producía ahí? Bueno, pues teníamos aquí las carabinas del 57, fusiles del 59 y a partir de 1870 los Remington. Digamos, al concluir el siglo XIX se empieza a diversificar la producción y, digamos, pues también se empiezan a fabricar los Winchester para la Guardia Civil o el Mauser, digamos que era un arma reglamentaria para el ejército. Mi padre, que estuvo en Melilla haciendo la mili, pues me dice que tenían un Mauser, o sea que no sé si... Bueno, sigue esa evolución y bueno, pues empiezan a aparecer la ametralladora Hotchkiss, también el fusil ametrallador, las ametralladoras antiaéreas. Y bueno, pues apareció también el fusil de asalto, el CEME, que los que peinamos canas, pues lo mismo tuvisteis que hacer la mili como yo, tuvimos que llevar el CEME, que es un arma bastante buena, yo creo que tal vez mejor que el Kalashnikov un arma que recibía muchos golpes y tenía una gran capacidad de tiro, no se atascaba nunca, era muy buena, ¿no? La verdad es que eso sí que puedo atestiguar de que era una magnífica arma. Bueno, ¿cómo era la producción en estos casos? Pues vemos aquí unos talleres que todavía se pueden ver estas fotografías de forja, de carpintería, de cañones y de cajas. Una cosa pues muy convencional, lógicamente esas máquinas de vapor, las calderas estaban en otra parte, de tal manera que producían ese movimiento y aquí se transmitía solamente esa transmisión a través de estos digamos, árboles de transmisión, son ejes con ruedas que transmitían toda esa... No solamente eso, la fábrica de
de Armas de la Vega también procuraba un poco qué gente iba a venir, o sea, tenía su escuela de aprendices para que los propios trabajadores pusiesen a sus hijos a aprender sus oficios y todas las características generales de la producción. Luego pongo esta foto porque me parece impresionante, la salida del trabajo. Vean ustedes ahí, no sé, estamos viendo ahí como si dijéramos 1000 personas saliendo todos del trabajo. Es increíble. Bueno, tenemos aquí una foto del año 1914, cómo era, con esas chimeneas, lógicamente con el vapor, y cómo lo tenemos actualmente. Bueno, vamos a ver ahora un poco a Ildefonso Sánchez del Río, las naves de Ildefonso Sánchez del Río son estas que están más próximas a la autopista, eso que está ahí señalizado con un círculo rojo. Y bueno, pues recordar un poco que Ildefonso Sánchez del Río fue un ingeniero de gran prestigio profesional, estaba especializado en la construcción de cubiertas de grandes luces, utilizando unas estructuras laminares onduladas. Vean ustedes ahí que esa estructura que ven aquí, esa estructura tiene una curva, es curvada, pero a su vez en una dirección y luego tiene otras curvas en la otra. Esa estructura, lo que llamamos una estructura plegada, que, digamos, refuerza considerablemente, digamos, esa lámina. En aquel momento era muy importante porque el material era muy caro y la mano de obra muy barata. Entonces, se ahorraba muchísimo material, aunque tuviesen formas geométricas muy diferentes. Entonces, él era un artista en esta tecnología y tenía esas propuestas de las dovelas Honda que se ven ahí en la figura. Bueno, el taller de Ildefonso de los años 40, 1940, estaba destinado a la fabricación de cañones de armamento, cañones del fusil, no de cañones de bus. ¿Cómo era la estructura? Pues en los años 40 el material que predominaba era el hormigón, ese hormigón armado. Vemos ahí un pórtico con 3 crujías. Ven ustedes esta crujía, viene por aquí y viene por aquí. Luego esa crujía la repetimos n veces a 6 metros y generamos todo ese volumen que están ustedes observando. Esa pues es una construcción tradicional de hormigón armado en diente de sierra. Ya saben que es una construcción interesante tener esos dientes de sierra, de tal manera que ahí el sol nunca incide, de tal manera que la iluminación de los talleres fuera lo más uniforme posible y no hubiese rayos solares que pudiesen molestar o provocar accidentes. ¿Cómo la tenemos ahora? Bueno, pues la tenemos ahí, tenemos una superficie de 5.184 metros cuadrados, tenemos ahí los pórticos que configuran 3 naves de idéntica luz y altura y las naves en diente de sierra como habíamos comentado. Es un poco lo que tenemos ahora. Nos queda algún, digamos, puente grúa y un poco lo que echamos en falta es por qué no dejan alguna máquina ahí, que le habrán hecho las máquinas para quitarlas. Hombre, entiendo que algunas pues habría que quitar, pero porque quedasen 2 o 3 de cada tipología, pues no le hubiera pasado nada. Pero bueno, Y ahora vamos a ver otras experiencias que se ha habido con esto. Es decir, bueno, resulta que hay muchas factorías, posiblemente tenemos que reconvertir muchos espacios, buscamos nuevos usos, un centro de interpretación, pero ya se está viendo que efectivamente que las ciudades lo que necesitan es espacio para viviendas en general. Y aquí ponemos el caso de esta antigua fábrica de Fabra y Coats, de los arquitectos Roldán y Berenguer, no sé si los conoceréis por ahí, que proponen esta intervención. Lógicamente estamos en Barcelona, la intervención terminó en el 2019 y se transforma esta factoría, digamos, una serie de viviendas, de apartamentos, que los pueden ver ustedes ahí en la planta. Hay 4 plantas, P1, P2, P3, ¿verdad? Y luego vemos aquí un poco cómo está distribuida, digamos, lógicamente tenemos la nave, y esa nave lo que nos hace es decir, bueno, tenemos unas circulaciones laterales y en el interior tenemos esa distribución de todo esto. Proponemos aquí una filosofía, es decir, bueno, tenemos que existe una estructura, que es la que ven ustedes ahí, que podemos incorporar módulos tridimensionales de madera, ligeros, intercambiables, reciclables y, digamos, reversibles, que es un poco lo que proponemos, que es un poco lo que se ve ahí en esa figura. Bueno, vamos a nuestro caso. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos 25 crujías, la separación entre pórticos es del orden de 5,70 metros, estamos hablando de modulaciones de 6 por 9, y entonces tenemos los dientes de sierra con una altura de 8 metros. Bueno, nuestra propuesta es la siguiente, es decir, vamos a ver un poco, hacemos una calle intermedia,
Esa calle intermedia dará acceso a unas viviendas en la planta baja y luego unos apartamentos de 47 metros cuadrados que dan, a su vez, cada apartamento de estos tiene una especie de desplayamiento hacia esa terraza de ático, con otros 37 metros. Entonces, de esta manera, ven ustedes ahí la distribución en planta. Tenemos 30 apartamentos de 57 metros cuadrados. Tenemos aquí, bueno, pues en la primera planta tenemos 37 apartamentos áticos de 47 metros cuadrados, más una terraza de 37, con lo cual suman 84 metros cuadrados. En total, 77 viviendas. Creemos que es bastante interesante. A su vez, dejamos cuatro locales comerciales y, digamos, unos aparcamientos de bicicleta, que los ven ustedes ahí. Nuestra propuesta es esta, que se ve ahí en este 3D, ¿verdad? Pues se ve un poco cómo podrían ser esos apartamentos. Nos parece interesante que la parte final de cada vivienda tenga acceso a ventilación natural, Tenemos unas cristaleras en la propia construcción, que ahí sí que podíamos tener acceso a esa ventilación natural de cada uno de los apartamentos, ¿verdad? Y luego, bueno, pues tenemos espacios comunes a compartir, que eso también es otra experiencia que creo que es bastante interesante. Los módulos que vamos a poner son, módulos prefabricados de madera, sencillos, intercambiables y utilizando la filosofía que habíamos dicho, que había propuesto también Berenguer, ¿verdad? Esta filosofía para conseguir. Y luego, pues al final quedaría algo como todo esto que ven ustedes. O sea, una cosa pues bastante... Se ve la tradición y, lógicamente, pues aparecen las nuevas construcciones dando servicio de utilidad a esas viviendas. ¿Cómo sería la urbanización de espacios? Bueno, pues tendríamos una calle central de 9,2 metros de anchos, podemos tener algún espacio ajardinado, plantas aromáticas si queremos, y luego luz natural a través de los dientes de sierra, ¿verdad? Que permite pues todo disfrutar de ese bien patrimonial. Lógicamente, cuando entramos allí, estamos viendo siempre ese bien patrimonial, nunca pasa desapercibido, ¿no? Y luego otra cosa que sí que queremos que nos resulta interesante, que tenemos que hacer las máquinas. No podemos digamos, olvidarnos de las máquinas. O sea, muchas veces cuando se hacen intervenciones, oye, esto era un taller, no sé qué, hombre, deja ahí una máquina. Con que dejes una, la impresión que le da a la gente cuando entra en ese sitio es totalmente diferente y no te come nada, son 4 metros cuadrados. Déjala, si además no le hace falta nada, si te aguantan perfectamente. Bueno, pues aquí también proponemos que en esos espacios comunes vamos a proponer 6 plataformas de 2x2 para mantener, digamos, alguna de las máquinas que están todavía allí, o sea, recogidas en algún sitio. Y luego, lógicamente, pues mantener los puentes grúas. Y bueno, sin más, simplemente pensar que la fábrica de armas es bastante interesante para la ciudad de Oviedo. Supone, digamos, un cambio de población, de trabajadores, de formación importante. Hay que buscar nuevos usos. Los nuevos usos, digamos, son la forma de conservar la mejor forma ese patrimonio industrial. Pero tenemos que buscar nuevos usos que sean útiles. Si empezamos en centros de interpretación de no sé qué, de no sé cuántos, pues luego nos quejamos de que no se hagan nada. Vamos a buscar cosas que sean útiles. Entonces, en este caso, creemos que es bastante útil y, lógicamente, pues ayuda, digamos, a conservarlo. La vivienda, lógicamente, pues podemos ahí extrapolarla a otros sitios y luego también proponemos el uso de madera, muy sostenible, y finalmente ese sistema que he propuesto que es reversible, que en un momento determinado podemos volver a tener lo que tenemos ahora. Y sin más, pues se termina la ponencia. Muchas gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Yo aquí... Sí. Yo vengo aquí un poco más o menos yo vengo de la parte de la empresa tecnológica y bueno, vengo a dar una visión práctica que es la de diseño de rutas con inteligencia artificial. Normalmente cuando se habla de rutas turísticas o de rutas en general de aplicación de inteligencia artificial, seguramente o habréis trabajado, o tenéis algún compañero de departamento o vecinos de departamentos vecinos y demás, se suele trabajar con lo que se llaman problemas de diseño de rutas óptimas, ¿no? Es decir, tú tienes diferentes ítems, 10 lugares que quieres visitar y, bueno, ¿cómo planificamos que visitemos los lugares con la mínima distancia, que no se repita? Bueno, un problema clásico de matemáticas que se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces le vas añadiendo
pues que los hoteles estén llenos, que estén vacíos, el coste, no sé qué. Hay unos modelos muy sofisticados, pero yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar no de la parte de tratarnos como si fuéramos robots, sino vengo a hablar más de la parte humana, ¿no? Entonces, es de cómo aplicar la inteligencia artificial para analizar la parte de la emoción, del sentimiento, de la experiencia que tenemos en el lugar de patrimonio industrial y cómo se puede utilizar eso para diseñar rutas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro planteamiento es el siguiente, que bueno, se ve más o menos en el Astraz. Entonces, nosotros lo que hacemos es análisis de sentimientos. Análisis de sentimientos es una técnica estándar de minería de texto que lo que se hace es deducir sentimientos y emociones a partir de las características de lo que se expresa. Tú tienes un texto escrito o una expresión oral que puedes transcribir o analizar automáticamente con una aplicación de transferencia de voz a texto, y lo que haces es analizar bien expresiones completas que tú asocias con un sentimiento o emoción, o bien lo que puedes hacer también, que es la técnica que usamos nosotros, que es la más sencilla, es asociar palabras con sentimientos y emociones. De manera que tú, cuando tienes abuelo, madre, normalmente, culturalmente se asocia que eso tiene un sentimiento positivo. Otra cosa es que lo asocies con otros términos, de ahí lo que digo, de que a veces ahí tienes que coger la expresión completa. Pero bueno, hay unos diccionarios, unos léxicos que te permiten sacar esas emociones y sentimientos. Una vez tú puedes hacer eso, lo que puedes coger es cualquier texto. En este caso, el ejemplo que hemos preparado para esta publicación son reseñas de TripAdvisor, pero se podría aplicar con reseñas de Google Reviews o cualquier reseña de web que queráis. Y lo que nos interesa a nosotros es sacar una serie de variables numéricas que luego nos permitan mezclar con otro tipo de datos. A nosotros en la empresa y personalmente a mí, como físico loco, me interesa más trabajar con la parte de patrimonio material, toda esa información que tenemos alrededor, ¿no? Hacer minería, intentar mezclar eso con la parte de la reseña, de la gestión, de los perfiles. Entonces, la variable más sencilla que al final podemos utilizar es la polaridad emocional, que simplemente es hacer un balance de la estadística que tienes de palabras positivas y negativas. De modo que tú, cuando sumas todo eso, te va a dar un número entre el sentimiento más negativo y el sentimiento más positivo. Está aquí definido más o menos una formulita, bueno, es una cosa sencilla, que simplemente que tengamos -1, muy negativo, malísimo, y +1 positivo. Aquí lo que tenéis es un ejemplo de cómo se puede utilizar esto con reseñas de TripAdvisor, de una serie de ítems de patrimonio industrial asturiano, donde hemos hecho pruebas. Hemos hecho unos cuantos de patrimonio industrial español por un proyecto que estamos, pero bueno, hicimos uno para rutas, tenemos este y uno de Castilla y León. Y aquí lo que te permite es, por una parte, tú puedes segmentar en grupos de gente, por ejemplo, en TripAdvisor puedes distinguir familias, parejas, o sea, yo cuando voy como familia o como pareja, a lo mejor no tengo la misma respuesta emocional. De hecho, sale que la polaridad emocional de tipo de grupo que uno puede ser un sentimiento más positivo en la mina de Arnao y otro tiene un sentimiento más positivo o negativo en el Pozo Sotón. Pero también te permite hacer un análisis en el tiempo, que es lo que se muestra aquí en las gráficas. Que lo que te permite aquí en estas gráficas es ver un poco cómo ha evolucionado las reseñas que la gente ha publicado en el tiempo. Eso te permite ver para cada perfil, incluso aunque el perfil no te describa a la gente lo que él es, cómo lo visité, tú sí que los puedes luego a lo mejor separar por palabras, ¿no? Yo voy a separar un grupo a la gente que me ha dicho niños, por ejemplo, porque es un equipamiento que quiero saber cómo reacciona la gente con niños, ¿no? Entonces habrá gente que tiene un sentimiento positivo porque ha encontrado cosas que les sirve para los niños y otros que no, ¿no? Entonces, al final tú puedes hacer esas comparaciones de perfiles, de tiempos, de lugares. Y bueno, estas gráficas me parecen interesantes porque se ve el efecto de la pandemia, ¿no? Que veis, más o menos esto es un promedio que vas promediando sobre cada mes, a lo mejor tienes 15, 10 reseñas, 20 y hacemos un promedio de todas. No es de uno en uno, ¿no? Porque el caso individual no es muy... hay que hacer una estadística que modere un poco las manías que pueda tener una persona en concreto, ¿no? Entonces siempre interesa que sean conjuntos de reseñas más altas, ¿no? Y aquí puedes ver cómo un equipamiento, digamos, más o menos se estabiliza, siempre con polaridad positiva, 0 y pico, y luego tienes otro que justo después de la pandemia tuvo como un repunte, ¿no? Entonces nosotros lo que
lo que planteamos es recopilar toda esa información y a partir de ahí generar las bases de datos con las que luego diseñas las rutas. A la vez de esto, esta misma técnica la podemos utilizar también con otros textos, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginar los textos de las webs que te presentan el sitio, ¿no? Entonces, podemos ver si esas palabras que están ahí redactadas te inducen una emoción, una alegría, una tristeza, una añoranza, lo que sea. Entonces, nosotros lo que queremos es mezclar todo eso. Aquí tenéis el ejemplo que os decía de separación por perfiles, y la tabla de la derecha es el resumen de cómo se podría diseñar una ruta, ¿no? Sin entrar en las matemáticas avanzadas, simplemente vamos a ordenar una tabla por valores, ¿no? Entonces, tú sabes que tienes un equipamiento donde tienes ese valor, se acerca más a uno y dices, a este museo, para este perfil de gente, este museo para las familias, funciona de maravilla. Este lugar, que no tiene por qué ser un museo, ¿no? Es de cualquier cosa que sea reseñable, o tengamos datos o hagamos nosotros encuestas para investigar, nos sirve, ¿no? Entonces, nuestra idea es, bueno, y en lugar de utilizar las distancias y demás, ¿por qué no utilizamos esto para ordenar las rutas? Claro, el problema que te planteas, que es el nivel en el que estamos ahora, es si tú tienes, digamos, un equipamiento que tiene un sentimiento muy bajo, empiezas por ese y luego terminas en el que tiene más alto, tú puedes diseñar la ruta de manera que la persona cada vez le gusta más. Y eso está muy bien, pero de alguna forma está sesgando en contra del equipamiento que tiene esa polaridad menor, que si os fijáis, tampoco es que haya... A ver, estos están filtrados, ¿no? Tú para empezar, si tengo 20 elementos y hay uno que a la gente no le gusta, pues se lo filtro. Yo no soy gestor, o sea, yo lo que le ofrezco a la gente, yo diseña rutas o vete aquí o tal. Y entonces podríamos sesgar, ¿no? O alterar. Evidentemente, si empezamos por el mejor y vamos al peor, ya os podéis imaginar que... Entonces, lo que nos planteamos nosotros es, no vamos a trabajar con la variable, el número de la polaridad del sentimiento, sino con las diferencias. De manera que nosotros vayamos de lugar a lugar con el menor salto de polaridad. Nosotros sí que podemos fijar un primero que tenga menos o tenga más, porque lo que nos interese, y podemos fijar un último también con ese criterio, pero por el medio queremos poner una secuencia que tenga la menor distancia posible entre tienes ahí de lugares, ¿no? Entonces, de esta forma estás planteando un problema como el problema matemático de las distancias. Del lugar, que es tal, o las propias distancias. Evidentemente son cosas distintas, no se pueden mezclar naranjas con aguacates, o sí, pero tienes que darle una vuelta, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es analizar un poco más... Uy, que se me va aquí el... Bueno, da igual, porque esto lo que me queda son las conclusiones. Lo que hacemos es analizar el problema desde un punto de vista matemático para ver qué funciones son las que vemos nosotros que nos interesa más meter ahí, o que si vas a hacer un paper puedas justificar que eso que metes no se me ha ocurrido así de idea feliz y demás. Y bueno, para terminar, me parece muy interesante que nosotros el enfoque que nos gusta es, como os decía antes, es el mezclar precisamente con esa parte más textual, más de toda esa información, pues como os decía en la charla de Puebla, pues aquí cuando la revolución estaba Pancho Villa haciendo no sé qué. Por ejemplo, en Medina del Río Seco, donde tienen la harinera,
pues por ahí hay una leyenda que había un cocodrilo que no les dejaba construir, no sé qué, tienen ahí el cocodrilo del Sequillo, tienen ahí un cocodrilo, no sé qué y tal. Entonces, es trabajar con ese tipo de cosas, hacer minado, lo que hacemos nosotros, hacer minado de textos, hacer este tema de IA y luego mezclarlo con esta parte de análisis de sentimientos, de manera que la IA sea una herramienta que nos complemente el método, vamos a decir así, tradicional, supervisado. Al final, hay que supervisarlo todo. Al final, ChatGPT se hizo porque había mogollón de gente en países en vías de desarrollo clasificando textos, trabajando, bueno, esclavizados casi, ¿no? Entonces, al final, el algoritmo es tonto, tenemos que enseñar a nosotros, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que el algoritmo coja ese material más que nos interesa, más de sentimiento, no planifica la ruta, pues ahora tengo que no sé qué, porque además queremos que para el patrimonio industrial, para el perfil de la gente que visita patrimonio industrial, va a ser más importante la parte esa que decíamos de experiencia, de ver el lugar, de ver la máquina, que queda la máquina en el como decíamos antes, en el sitio, de tal. Y luego, para terminar, aquí veis unas imágenes, abajo en la tal. Estos son unas imágenes que tenemos para NFTs, para otras estas moderneces, que bueno, lo que hacemos es con unos artistas que nos han hecho unos diseños y nosotros mismos con imágenes que les metemos texturas de cuadros y tal, pues bueno, hacemos una cosa así un poco de patrimonio industrial y de hecho uno de los que tenemos es de la estación de Canfranc, que ahora vamos a tener la charla. Así que yo creo que no puede conectar mejor esto con lo que viene a continuación. Pues nada más, cualquier cosa que, si os interesa el tema, aquí estoy a vuestra disposición, ya sea para el tema investigador, de venta, de negocio, de gestión, lo que queráis, y muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ángel, por la presentación. Bueno, yo os voy a mostrar un poquito la operación que se ha hecho, que está parcialmente desarrollada en la estación de Canfranc y a la vez solapándolo un poco con nuestra investigación. Nuestra investigación parte es académica, es un análisis cualitativo, histórico-constructivo y que lo que parte es de hace 10 años, bueno, 13 años, realmente en 2010 empezamos a valorar. Fuimos allí, nos impactó el tema de la estación de Canfranc, ahora la veréis, bueno, ahí tenéis la foto de cómo está ahora, y decidimos cada año ver cómo se producía, visitar otra vez el lugar y realizar una toma de datos para ver cómo se iba produciendo tanto la conservación, porque este edificio ya estaba declarado BIC hacía años, como la transformación del paisaje y un poco el sentimiento de identidad con los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo sepa, la estación de Canfranc fue una parcela creada artificialmente sobre el río Aragón en el Pirineo aragonés. Esta pertenece a Huesca y digamos que la población originaria está como 4 kilómetros por abajo de lo que es la estación de Canfranc. Digamos que está distinguido entre Canfranc pueblo y Canfranc estación. Como veis en el planito de la derecha, la mayor parte de la parte de Canfranc estación la ocupa la propia parcela originaria de la estación, ¿no? Y luego tenemos una carretera, el río que queda un poquito desviado, se construye la plataforma sobre el río y luego lo que son las edificaciones, que casi todas ellas son viviendas que se realizaron tanto para los forestales, porque hubo un trabajo forestal impresionante para evitar aludes y desprendimientos sobre la propia parcela, como de la Compañía del Norte y de la del Midi francés, que eran las compañías que rigieron la estación internacional. La estación internacional se inaugura en 1928 y era, pues eso, era una de las 3 fronterizas que teníamos y hubo mucho problema para instaurarla por temas militares. No se quería abrir ese paso, ese túnel, había mucha reticencia. Y bueno, yo creo que desde el principio, por lo que cuenta un poco la historia, estuvo un poquito gafada. De hecho, en el año 45 por ahí ya deja de funcionar. Y en el año 70, con motivo de un accidente en un túnel, en un puente, pues se produce el cierre definitivo. Con lo cual, desde el año 70 hasta el año 94, que empiezan las primeras negociaciones para ver qué se hace con él, queda totalmente abandonada y a merced de cualquiera que quisiera pasar, y de hecho hubo expolios y hubo un montón de temas en la parcela, ¿no? En el año 2002, por fin, se produce la declaración de BIC en la categoría de monumento.
Esto sería el estado actual, como está ahora el edificio de viajeros, sí que está completamente restaurado, el edificio internacional, la mitad de él servía para el lado francés, que estaban las vías en un lado, y el lado español estaba en otro lado. Entonces el edificio tenía doble salida y todas las estancias daban salida a los dos lados, ¿no? Actualmente alberga un hotel de lujo con spa, y una parte de la parcela, que ahora lo veréis, se ha transformado en una explanada de uso, una zona verde pública, ¿no? Bien. La verdad es que es un enfoque conjunto que al final lo que pretende un poco será impulsar el turismo, dar el servicio hotelero, ampliar las zonas verdes de la zona y mantener también el uso ferroviario. Aquí tenéis un poquito el antes y el ahora. Esta es la primera foto que hicimos en el año 2010, las primeras visitas, que como veis la cubierta sí que se había restaurado, porque el edificio, digamos, para evitar el abandono, una vez se produce la declaración de Vic, se producen unas 3 fases, unas 3 actuaciones distintas para salvaguardar un poco el edificio y que no acabara totalmente derruido, ¿no? Entonces, una de las actuaciones actuaba sobre la cubierta y, bueno, luego hablaremos un poquito porque realmente no tuvo mucho respeto con lo que era la preexistencia, pero por lo menos evitó que el edificio pues, se terminara de perder, ¿no? Al final, esto fue complejo, empieza en el 94 con un convenio entre la Diputación General de Aragón, Renfe, porque entonces era Renfe, no existía DIF, y el Ayuntamiento de Canfrán. Entonces, ahí vemos que para rehabilitar exclusivamente el edificio de viajeros, porque estaba declarado en la categoría de monumento el edificio de viajeros. Entonces, esto mantenía la típica manera de mantener el patrimonio ferroviario, que por desgracia todavía está demasiado en vigor, que es mantener o el edificio de viajeros o la fachada del edificio de viajeros o el vestíbulo del edificio de viajeros. Entonces, esto, lo bueno y lo positivo que ha tenido esta actuación es que a medida que se ha generado conciencia, que ha habido mucho sentimiento de identidad, hay colectivos que buscan que se vuelva a abrir el tráfico con Francia, ha habido un cambio de criterios de actuación y al final se decidió un enfoque conjunto en toda la parcela ferroviaria y unos niveles de protección también que se ampliaron, como ahora os comento. Bueno, pues lo que decía, esto al final es toda la parcela, los edificios que veis, el edificio en naranja oscuro es el hotel, el edificio de viajeros internacional. Al ladito hay un edificio amarillo pequeñito, unos edificios pequeñitos que estos están sirviendo también al hotel para las instalaciones de spa, porque toda esta intervención ha supuesto una complejidad de instalaciones, pues, como podéis imaginar, tremenda, ¿no? Para transformarlo de un edificio abandonado a un hotel de lujo, ¿no? Pero el resto de edificios que veis así en naranja más claritos, esos están todavía por rehabilitar, pero ya están protegidos. La protección ambiental que se instauró mantenía los volúmenes y ya evita totalmente su demolición, a pesar de que no estén incluidos en el propio BIC, que era el monumento, era el edificio de viajeros, ¿no? La rotonda de locomotora que veis, está previsto también ahí hacer un museo ferroviario. Es decir, al final va a haber una coexistencia y convivencia de usos entre lo que sería el uso ferroviario, que se ha construido en la parte más baja de la parcela, se ha construido un nuevo apeadero y está en servicio el servicio nacional. O sea, los trenes hasta Zaragoza funcionan y el uso ferroviario se mantiene. Después hay una zona verde, está el uso del hotel y hay una zona también de infraestructuras y viales. Y está previsto realizar una zona que está destinada a viviendas, que también se consiguió bajar la densidad edificatoria, con lo cual aquí ha habido un equilibrio de factores y unas negociaciones muy interesantes de analizar, porque al final habían previstas unas 400 y pico viviendas y se decidió que la densidad edificatoria fuera de 200. Al final son 329 viviendas, 25 viviendas por hectárea, y también salvaguardar el pendiente de hacer lo que sería una parte de museo, ¿no? Con lo cual al final va a ser existe esta flexibilidad de usos que al final pues va a dar una experiencia diversa e integradora que quizá pueda favorecer a lo que es el éxito de todo, ¿no? Estaríamos casi en los 3 pilares que comentó ayer Marcos de la New European Bauhaus, ¿no? De integración, eficiencia y convivencia, o como le llamaban, ¿no? O belleza, ¿no? Entonces estaríamos en ese caso. Aquí, como veis, en la zona verde, todo eso era playa de Vías. En la zona verde, que eso luego os lanzaré la pregunta sobre si la playa de Vías era fundamental o no haber mantenido. Eso lo dejo para el auditorio. Pero sí se han mantenido una serie de elementos de la propia estación, como si fuera un campus escultórico al aire libre, ¿no? Que cada uno puede visitar a su libre albedrío. Nuestro análisis, paralelamente, lo que pretendía era valorar un poco
si esa protección patrimonial podía coexistir con estos nuevos usos, porque antes éramos un poco, cuando hacíamos debates previos sobre el patrimonio ferroviario, pensábamos que si no era exclusivamente el uso ferroviario, el nuevo uso, parece que se perdía por otras intervenciones en estaciones donde se eliminó totalmente Estación de Córdoba. Ahora es un chiringuito y como un restaurante o algo así, con lo cual se pierden, si se desvincula totalmente. Eso iba en detrimento de la protección o la evaluación patrimonial, pero quizá la convivencia, manteniendo el uso ferroviario y esa especie de referencias, sí que mantiene un poco el espíritu del lugar, ¿no? Luego también valoramos y elaboramos una serie de criterios para ver si había reuso adaptativo desde el punto de vista desde la arquitectura, economía, urbanismo, lugar, individuo o sostenibilidad. Ver, que esto es lo más complejo, igual aquí lo de Javier nos vendría muy bien, que es lo de preservación de la identidad y la memoria, cómo valoramos eso, ¿no? de la identidad y la memoria, y también del paisaje. Hicimos una serie lo estructuramos la metodología en la parte de valoración material con un análisis urbano paisajístico, un análisis funcional, un análisis constructivo material, y la valoración inmaterial la condensamos en 3 partes, que sería la memoria del lugar, la identidad y la concepción actual de habitantes, que lo consideramos como la evolución de la valoración patrimonial a través del tiempo. Como esto es un análisis que lleva 13 años, pues queremos ver cómo ha ido cambiando esa concepción, ¿no? Estos serían un poco la lista de criterios que hicimos a raíz de unos expertos en la materia del reuso adaptativo, que lo que pretende es reutilizar en la mayor parte posible lo que existe y darle un nuevo uso, no hacer cosas nuevas y darle un uso eficiente y sostenible con los criterios actuales y normativas actuales, y un poco hicimos este criterio. Bueno, el análisis urbano paisajístico, os enseño un poquito la parcela. Todo esto también lo que pretendo que se vea un poco es lo complejísimo que es llegar a esto, porque esta parcela era ferroviaria, hubo que desafectar el uso ferroviario, ver qué parte se destina a lo que no va a ser ferroviario, qué parte se queda como ferroviaria. La parte en amarillo clarito es la parte ferroviaria, que mantiene la conexión con esa flecha roja que veis a la derecha, mantiene la conexión con el antiguo túnel de Somport, que ahora está para uso del laboratorio subterráneo que existe en Canfrán, pero que la idea es haberlo mantenido dentro de la parcela ferroviaria para ese posible reapertura al tráfico que hay asociaciones en Canfrán muy activas y en Francia que están por la pervivencia de ese uso. El resto del uso será la parcela, la zona verde de recorridos libres, los viales y lo que es el hotel. Y también se ha conectado con la población con una nueva pasarela peatonal para integrarlo como una nueva zona verde de la localidad. En el análisis urbano paisajístico, para mí es muy importante ver la estación en su conjunto, los recorridos, los volúmenes y en ese entorno, además, es indisoluble a ese entorno, ¿no? Es tan monumental una cosa como la otra y al final es muy impactante su visita, ¿no? El bien de interés cultural, lo que es la Ley de Protección de Patrimonio de Aragón, dice que dentro del BIC está prohibida toda construcción que altere su carácter o perturbe su contemplación, pero esto nos lleva locos porque eso es muy ambiguo. ¿Cuál es el carácter? Es lo que queremos al final definir. ¿Qué altera su contemplación? ¿Eso cómo lo vamos a valorar? Igual él nos ayuda con su programa. La rehabilitación de la cubierta que os decía fue un poco disonante porque al final se hizo en 2003, introdujo una serie de pináculos y cambió la materialidad. Las estaciones de norte afrancesadas y la materialidad de la zona era la pizarra. Cambiarla por zinc pues, altera quizás su carácter, ¿no? Eso deberíamos de valorarlo, ¿no? Bueno, en análisis funcional lo que vemos es que el edificio de viajeros, que tiene una componente longitudinal muy importante, sí que ha servido para alojar el nuevo uso hotelero de hotel de lujo, porque es hotel de lujo con todas las instalaciones y con spa además, y además el estudio de arquitectura que lo hizo y de ingeniería estuvieron muy preocupados en hacer un edificio muy eficiente energéticamente. Entonces, se realizó un recrecido de aislamientos por el interior muy importante, pero que al final no se alteró ni la funcionalidad del edificio, que ha valido la pastilla aunque fuera muy estrecha, ni lo que era la composición, ¿no? Entonces, al final se mantiene el acceso por el vestíbulo principal, que sigue siendo de acceso público porque es un bien de interés cultural, cualquiera lo puede visitar. Planta baja, en la zona derecha tenemos la zona de restauración, en la zona izquierda tenemos la zona spa y luego ya las plantas superiores para habitaciones, pero con unos recorridos de la misma manera que funcionaba la estación.
El análisis constructivo, otra de las intervenciones, pretendió reforzar lo que era la estructura porticada de pórticos rígidos de hormigón armado, que era también muy original y única en el tema de las estaciones. Se produjo su rehabilitación y luego el criterio en general ha sido el respeto a las preexistencias y hasta en los detalles más pequeños, como despieces, colores, granulado de enfoscados, etc. O sea, que la intervención ha sido muy respetuosa ya en el edificio de viajeros. Aquí lo que veis sería el vestíbulo como estaba antes de la operación y el vestíbulo ya restaurado. Fijaros también en los pavimentos, cómo se mantienen los originales, sería el pavimento de arriba, se distingue de los que están de nueva creación, pero sí que hay un diálogo entre ellos, ¿no? Teniendo diálogo, respeto, ¿no? Bien, todo esto pensar que también hay que implementar las normativas actuales, etcétera, con lo cual llegar a esa complejidad y que al final se mantenga lo que era la misma imagen o el mismo espacio, pues es realmente muy complejo. Esto sería lo más complicado, que es lo que necesitaremos ayuda y queríamos comentaros, es la parte, cómo plasmamos el valor ese de la memoria, tanto la individual como la colectiva, con el paso del tiempo y qué papel podía tener las vías. Porque yo la primera vez que lo visité en 2003 y veo que han quitado todas las vías y que han hecho unos viales ordinarios de urbanización, me chocó mucho, pero luego es tan esencial, es no esencial, eso lo dejaría para debatirlo. Era una pieza esencial del carácter si contemplamos la estación en su conjunto, no sé, eso sería para pensar. Bueno, y como conclusiones, pues simplemente comentar pues, que es una actuación muy compleja, donde hay intereses, casi conflicto de intereses, pero que se han sabido aunar, tanto la parte privada de la compañía hotelera, como una administración local muy activa, como la Diputación General, como lo que es Adif. Entonces, ese equilibrio y esa sostenibilidad entre los distintos factores que han intervenido, pues quizá sea parte de su éxito, ¿no? Porque al final está funcionando, ¿no? Hay un respeto al patrimonio desde nuestro punto de vista, porque la estación se reconoce, los recorridos se reconocen, el edificio, los volúmenes. Hay implementación de criterios de reutilización adaptativa también. Es una actuación excepcional dentro de lo que es el patrimonio ferroviario, porque seguimos haciendo solo fachadas. Pensar en la estación de Vigo, que acaba de restaurarse, y es simplemente acopio de hacer un trampantojo de lo que era el edificio de viajeros, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía este patrimonio es poco reconocido y va un poco de calado respecto a otras intervenciones patrimoniales. Y luego, finalmente, lo clave realmente ha sido la presión, el sentimiento de identidad que existe en el lugar. Hay que visitarlo y hay que vivirlo. Están muy activos, tanto los habitantes, muy implicados, como las autoridades, como los ferroviarios que quieren recuperar ese tráfico, y gracias a eso quizá ha sido posible esta compleja intervención. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Sí, vamos a ir deprisa con el tema. Voy a plantear tres cuestiones. En el título del programa sale un espacio industrial en un espacio turístico. En realidad es un espacio o un paisaje industrial portuario de Barcelona en un gran espacio turístico. Bien, tres cuestiones. Primero, un problema. ¿Cómo compaginar dos paisajes tan distintos como es el turístico y el industrial, que están prácticamente en el mismo espacio y que solo una estrecha calle los separa? En segundo lugar, presentaros una propuesta que hemos hecho y que el Puerto de Barcelona ha aceptado y que está a punto de inaugurarse a principios de noviembre. Y en tercer lugar, unas preguntas que quiero lanzar a los colegas sobre los elementos de protección de un patrimonio industrial que está en uso. Bien, vamos a ello. En lo que se llama el Port Vell de Barcelona, que es un gran espacio turístico de 72 hectáreas, conviven 4 tipos de paisajes, ¿no? De la parte de abajo, que sería un paisaje turístico de creación reciente, es decir, esto se construyó en el año 2000 y el hotel y toda la parte turística, la marina turística, es del año 2010, es decir, de hace 4 días. En rojo tenemos un gran espacio industrial que existe en esta zona desde el año 1834. En verde tenemos los elementos del sector
pesquero de Barcelona, que también está prohibido el acceso del público, y en blanco la zona más tradicional del Port Vell de Barcelona, que está adjunta a la trama urbana de la ciudad y que tiene pues, desde grandes edificios de oficinas, un centro comercial, un centro de nuevas tecnologías, una para startups que ya tiene un éxito considerable, etc. Entonces, aquí el tema está en que tenemos estos dos espacios que están uno al lado del otro, que no tienen ninguna especie de diálogo, hay una coexistencia sin que exista prácticamente ni convivencia, ¿no? Que es una parte turística muy, muy moderna, con el Hotel Vela, con un gran edificio de oficinas, con un gran edificio de centro, una especie de centro comercial, una marina muy avanzada y un espacio industrial histórico con muchos elementos patrimoniales. Veamos el espacio turístico, pues tiene un área de un hotel, tiene una marina, en total son prácticamente 16 hectáreas muy modernas y con elementos pues, de arquitectura muy moderna y muy avanzada. Nosotros hemos propuesto al puerto de Barcelona, todavía hay espacios que no se han inaugurado, el que dedicar un conjunto de elementos de mobiliario urbano que expliquen la historia del puerto en los espacios públicos de este gran paisaje turístico. Es decir, aquí en estas 15 o 16 o 17 hectáreas pues hay un montón de proyectos de los cuales pues, se van a inaugurar ahora a principios de noviembre. Los principales serían que en la parte de abajo de la izquierda de la imagen pues tenemos todo un paseo sobre el dique. Es un paseo que permite la vista sobre el mar y sobre la marina deportiva y sobre el puerto de Barcelona y hemos puesto un conjunto de elementos que dan información a los visitantes. En primer lugar, en la barandilla pues hay 20 frases o párrafos de gente que ha valorado el puerto de Barcelona a lo largo de la historia, desde un primer viajero en el año 1150, que es Benjamín de Tudela, un judío que hace un viaje por el Mediterráneo y escribe unas frases interesantes sobre el puerto de Barcelona, hasta historiadores contemporáneos. A continuación, en el área que se ve el mar y el puerto, hemos puesto un conjunto de poesías en el suelo, con unos topos grandes de acero cortén, 20 poesías interesantes sobre el puerto y el mar. Es decir, es un proyecto que yo siempre digo que o vamos a triunfar o vamos a hacer el ridículo más espantoso, ¿no? Porque poner poesía en un puerto no se ha hecho y ha costado bastante que el puerto de Barcelona lo acepte, ¿no? Incluso poesía sobre el propio puerto. Al final del paseo hemos hecho, en vez de una rosa de los vientos, una rosa de los puertos, que quiere decir todos los puertos que tienen relación con Barcelona, pues hemos puesto en una rosa de los vientos las distancias y la relación que han tenido con Barcelona. Pues al norte hay Rotterdam, al este está Shanghái, pero en los 16 puntos de una rosa de los vientos. Hay 16 puertos. La gran explanada que veis aquí enfrente es la Plaza Rosa de los Vientos, donde vamos a poner una exposición de fotografía que va a durar 2 años, con 6 grandes plataformas, de 4 lados cada plataforma, por tanto, con 24 plafones grandes de 2 por 3 metros, donde se va a explicar la historia del puerto. A la derecha, en el paseo que hay, que también le llamamos la Nueva Rambla, va a haber también un conjunto de elementos de explicación de la historia del puerto. Y a la derecha de todo pues hay una plaza, que es la Plaza de las Golondrinas, y una pequeña estación náutica que será un bus náutico de línea regular, no para turistas solo, porque en toda esta área pues, acaba trabajando bastante gente, tanto en la parte industrial como en la parte turística. Bien, a la derecha, esta rambla de mar, este nuevo paseo, que no es más que aprovechar el tejado, la cubierta del aparcamiento de la propia marina. O sea, hemos procurado aprovechar todos los espacios públicos para exponer estas cosas. Como pueden ver, paseando por esta rambla de mar, a la derecha veremos el puerto deportivo, a la izquierda veremos el puerto comercial y toda la zona industrial
El edificio que se ve aquí era un antiguo edificio de construcción de embarcaciones deportivas, pero después veremos lo que son la grande área industrial, que sería la parte de aquí, que empieza en... no puedo mostrarlo, pero empieza en las viviendas obreras, que sería este edificio de acá, continúa con un gran edificio, son los talleres Nuevo Vulcano, y un conjunto de edificios que después veremos que es arquitectura portuaria hecha por ingenieros, ¿no? Es un área industrial importante, ¿no? Es 1,2 kilómetros de fachada al puerto, son 2 kilómetros de muelles dedicados a la construcción y reparación naval, 10 hectáreas de superficie terrestre, 5 hectáreas de superficie marítima, y que hay un total de 14 edificios industriales, de los cuales 9 tienen valor histórico, son patrimonio histórico. Hay unas instalaciones supermodernas, únicas en España, que son el Syncrolift, hecho por la casa Rolls-Royce para levantar barcos de hasta 2.000 toneladas, el Shiflift, hasta barcos de 4.800 toneladas, un dique seco, Travelift, y trabajan en esta área de construcción naval y reparación naval entre 750 personas y 1.100 personas en la época, en los picos de trabajo que son antes del verano y después del verano. Esta área industrial nació en el año 1834, probablemente es la más antigua de Cataluña y quizá una de las más antiguas de España, y ha mantenido una actividad industrial permanente hasta la actualidad, con distintos tipos. Hasta el año 1990 era la actividad industrial de construcción naval típica, construcción naval y reparación naval. Con la crisis del año 90 estuvo a punto de cerrarse, solo quedaban, también de los 1.000 trabajadores que habían trabajado en esta área, quedaban 50, y un nuevo empresario y un técnico vieron la posibilidad de continuar en el momento en que iba a cerrar, era la Unión Naval de Levante, iba a cerrar, como cerraron muchos astilleros en esta época, vio la posibilidad de reconvertir esto a las embarcaciones deportivas, a las grandes embarcaciones deportivas y a los mini cruceros, ¿no? Y ha tenido un éxito extraordinario. Ahora tienen quizá la empresa más importante de Europa y una de las más importantes del mundo en este tipo de trabajo. Esta es la primera imagen que tenemos de la construcción o esta área industrial, que es un plano de 1841 que ya explica en un detalle a la derecha pues que había los talleres Nuevo Vulcano. Esta es una imagen de 1854, publicada en el 56, en que ya vemos los talleres Nuevo Vulcano con su chimenea, es el detalle que está en el Muelle Nuevo, que por cierto es el muelle más viejo de Barcelona, ¿no? Pero que continúa llamándose Nuevo porque nadie ha dado la orden de cambiarle el nombre. En esta área existen un conjunto de edificios realmente interesantes. Son interesantes porque es la arquitectura de los ingenieros de caminos. En el puerto de Barcelona, hasta el año 1889, no entró nunca un arquitecto. Estaban los ingenieros de caminos y los ingenieros industriales lo hacían todo, y se atrevían con todo y tal. Entonces, hay una arquitectura interesante, que es la de estos ingenieros, que son este conjunto de edificios industriales que rodean la dársena de la industria y que rodean la zona donde había una gran maquinaria, que era un dique flotante especial que también existió hasta el año 1990, que entró en crisis. Y es un lugar interesante porque hay 8 edificios industriales con valor patrimonial, que después la pregunta y el problema que les voy a proponer es qué hacer con edificios industriales que tienen valor patrimonial pero que están en perfecto uso. Y esto también en la declaración de Nini Tajel no aparece del todo, ¿no? Siempre parece que nos tenemos que dedicar solo a aquello que ya ha estado abandonado, a las ruinas, a los restos de patrimonio industrial. Y en cambio aquí tenemos un rico patrimonio industrial que está en uso. Encontramos los planos de estos edificios, son edificios muy interesantes que se conservan perfectamente, son talleres y grandes almacenes del puerto que en una sola planta, pero en los extremos tienen 2 plantas porque
la planta de arriba, de los extremos, era vivienda para los trabajadores, porque de esta forma también había una vigilancia a las 24 horas del día. Daban vivienda a los capataces y a los responsables de los almacenes. Y de esta forma, al dormir, al vivir allí, aquello estaba guardado, y estaba guardado las 24 horas del día. Estas son las fotografías de cuando era funcionamiento industrial. Actualmente se ve que este es el gran edificio de Talleres Nuevo Vulcanos, un edificio de una presencia muy contundente, tiene 160 metros de largo por 20 de alto y 20 de ancho, y fue construido en el año 1930, después de que el edificio que está a la izquierda, que era el antiguo, el del siglo XIX, se quemara. El de la izquierda ya no queda prácticamente nada, pero los otros se han conservado perfectamente. Este es otro de los edificios, se dedicaba a almacén de botes y a repartir botes. Esta es la parte que podemos ver hasta el año 70. Esta es a principios de los años 70, cuando esto estaba en auge en temas industriales. Esta es la situación actual, ¿no? El edificio de abajo de la izquierda es Talleres Nuevo Vulcano, a la derecha tenemos el dique seco, y el conjunto de edificios que rodean esta dársena son estos edificios industriales que en estos momentos, los dos que están en la parte de abajo, después de este gran almacén o este depósito que es para la pintura de los barcos y para que no haya elementos posiblemente contaminantes o que pueden afectar a la salud, pues está perfectamente cerrado, y quedan solo 3 edificios abandonados que procuramos en estos momentos que se restauren. Y está en marcha la restauración, pero no la podremos inaugurar ahora en noviembre, sino que la tendremos que inaugurar dentro de un tiempo. Bien, estos son los edificios. El edificio que está a la derecha era el depósito de carbón, porque en toda esta área todo funcionaba con máquinas de vapor, es decir, este dique flotante funcionaba con 4 grandes máquinas de vapor que consumían mucho carbón. Era el depósito de carbón, pero popularmente es conocido como la Carbonera. Es uno de los edificios que se tiene que restaurar. Estos son los edificios ahora en mal estado. Y este es el proyecto que esperamos que en un año esté terminado, porque están en plena restauración. El primero de los edificios es la Carbonera, y después viene el taller de obras del puerto, después los talleres del dique, y los otros están funcionando con la empresa que está llevando la construcción naval. Bien, esta es una visión nocturna, cómo quedará. Los 3 edificios que están restaurando tienen para nosotros un gran valor, porque son el edificio rótula, en que una parte, la parte que vemos en esta fotografía, está dando al área industrial y no podrá traspasarse, se podrá ver, pero no podrá pasarse, y la otra fachada da al área turística. Por tanto, hemos propuesto que estos 3 edificios sirvan para explicar de verdad toda esta área industrial y toda su historia, ¿no? Como sabemos que en el espacio podemos leer el tiempo, en este espacio podemos leer el tiempo de la construcción naval desde el año 1834 hasta los elementos más modernos que existen en la actualidad y que son interesantes de ver, y los puedes ver desde muchos puntos. Entonces, las conclusiones. Hay una resiliencia extraordinaria de la industria naval en Barcelona, que ha cambiado de pasar de construir barcos a solo repararlos, volver otra vez a construirlos, cerrar por crisis, abrir ahora muy vinculado a los megayates y a los minicruceros y a las grandes embarcaciones de deporte y de ocio. Hay una difícil coexistencia o un no diálogo entre un gran paisaje industrial y un gran paisaje turístico. Y los turistas ignoran perfectamente el paisaje industrial, y los trabajadores del paisaje industrial no cruzan nunca al lugar turístico, ¿no? Ellos van a trabajar, salen de trabajar y no pasan por el área turística, que la consideran pues una cosa banal y que no tiene sentido. Y los turistas no se enteran de que allí hay unos elementos sumamente interesantes de trabajo industrial, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado
es tematizar toda esta zona turística para explicar la industrial y también a los industriales y con estos edificios explicar un poco la necesidad de convivencia dentro del puerto de todos los usos y funciones, ¿no? Y el lema que hemos utilizado es puerto, trabajo, ciudad, ¿no? El vínculo de las tres cuestiones. El problema para la arqueología industrial y para la conservación del patrimonio, que yo creo que en las próximas declaraciones debería también tratarse, es qué hacer y qué criterios damos, no solo a las cuestiones, a los elementos abandonados que después la administración pública o los particulares pues tratan de reconvertir, sino a las empresas que están utilizando y reutilizando un patrimonio industrial importante. De momento, lo que hemos conseguido en los contactos que hemos tenido con ellos, o que yo he tenido con ellos, es lo que te comentaba antes. Haced lo que conviene para la empresa, porque lo importante son los puestos de trabajo, etcétera, pero la fachada y la estructura no la toquéis, porque esto, si tocáis la fachada y la estructura, ya no volverá nunca más, ¿no? Por dentro hacer las separaciones que hagan falta, los cables que hagan falta y tal, las máquinas nuevas que hagan falta, pero fachada y estructura no se tocan porque es patrimonio. Y de momento lo han aceptado bastante bien. Estamos en diversas situaciones estos 8 edificios, esperamos que en un año podamos explicarlo y tenemos esta oportunidad histórica de explicar en un área turística sumamente visitada, es un área que los barceloneses no vamos con frecuencia, ahora volvemos a ir cuando se abre todo este espacio público, porque van los peores años van 15 millones de turistas, se pasean por esta zona, por los centros comerciales, y los mejores años han llegado a 18 y 19 millones, porque el puerto los contabiliza, porque tiene negocios que dependen de la cantidad de gente que va, ¿no? Entonces, la pregunta y el problema es cómo hacemos para convivir dos áreas tan distintas y la segunda es qué podemos hacer, qué criterios podemos dar para el patrimonio industrial en uso, no en reuso, sino en uso. ¿Qué podemos decir a los empresarios? Porque además hay mucho, al menos en Barcelona hay mucho. Las fábricas pues, se reutilizan y después pasan de grandes fábricas, han pasado a veces a pequeños talleres, etc. Y esta es la conclusión. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Joan.